otro tipo de relación con el estudiante. Y es la tutoría donde nosotros, a partir de esta hoja de ruta de competencia, nosotros podemos verificar evidencia, no solo de trabajos escritos, evidencias de las mismas preguntas que le hace a uno el estudiante. Pero para el docente, el desarrollo de la tutoría es un reto vital, porque es que requiere que cambiemos nuestra posición de enseñar a una posición de ser facilitadores para que ese estudiante pueda construir sus propias competencias. Por otro lado, la evidencia, me pregunta, ¿por qué la evidencia es solo una aproximación hacia la competencia? La evidencia nos da muestras de que hay una competencia, pero no, la evidencia sola no garantiza si es o no es competente, porque pueden haber eventos colaterales, y eventos colaterales que en un momento dado favorecen la conducta y en otros pueden ser interruptores de ese proceso. No sé, doctor, si usted... Sí, realmente este es un planteamiento bastante interesante al total tema de la relación entre competencia y la evidencia de la competencia. Toda la ponencia pues estuvo centrada que la competencia se desarrolle en cada persona, pero ese profesional competente en un momento dado, por ejemplo, en su campo de trabajo, no dispone de todas las herramientas que requiere el tener unas evidencias efectivas. Por ello no podemos decir que no tenga la competencia, porque ese mismo profesional en otro ámbito va a cumplir a cabalidad esa competencia. Un ejemplo muy sencillo es el médico que sale de la universidad. Un médico que sale de la universidad sale certificado, pero una universidad sale titulado como tal, médico cirujano. Lo envían a un pueblecito o a una vereda a hacer su práctica rural. Y ocurre que se le presenta una complicación de salud de un paciente que no puede resolver allí porque no tiene los instrumentos. Él está en la obligación, como competente que es, en diagnosticar qué está pasando. Pero de ahí a la intervención, y para que tenga éxito, hay un camino que recorrer, es contar con los elementos para poderlo hacer. Por eso tienen que remitirlo, y no por eso podemos decir que ese médico no es competente o no fue formado competentemente en una universidad. Es un simple ejemplo. Y así en el mundo del trabajo, en el mundo de las diferentes ocupaciones. El ámbito es fundamental, y yo creo que es el elemento nuevo que tenemos que trabajar. El ámbito es fundamental para que el desarrollo de las competencias genere evidencias como tales. Bien, sigue la preocupación por la tutoría. Dice, cuando se habla de la relación del aprendizaje con la interacción del docente a través de la tutoría, ello implicaría que el docente no solo se preocupe por los conocimientos, sino lo que reflejan las notas de cuánto se han comprendido los mismos con cada alumno en forma individual. Bien, la tutoría es, como les digo, un espacio de aprendizaje tanto del docente como del estudiante. Eso nos rompe con nuestra posición tradicional, que nosotros todos lo sabemos, que nosotros, sobre todo en estos espacios de brechas generacionales, que nuestros estudiantes saben mucho más que nosotros de la cultura informática. Eso no lo podemos nosotros obviar, que la parte del bilingüismo, nuestros estudiantes están más en el mundo de la vida que nosotros, por lo menos en la experiencia que tenemos en Colombia. En Colombia, con esta exigencia que hay del bilingüismo, con la exigencia que tenemos de la cultura informática, los estudiantes que nos llegan a la universidad, y les estoy hablando de la universidad pública, el trato 1 a 3. Nuestra universidad es una universidad totalmente volcada a lo social,
y los estudiantes que llegan de la escuela pública ya vienen con los elementos de la segunda lengua y de la cultura informática. Entonces, ¿qué sucede? Que la tutoría es ese espacio vital en que no es el conocimiento. Por eso yo les decía que lo más importante no es la clase para el desarrollo de una competencia, porque lo más importante es que el estudiante aprenda a leer y a entender lo que lee, que el estudiante pueda pensar y tener innovaciones de cómo resolver un problema, y lo vamos a ver seguramente con María Teresa cuando nos dé esas estrategias didácticas de cómo hacer que ese estudiante adquiera condiciones para que pueda resolver los problemas, y que esa resolución de problemas no tiene que ver exactamente con los contenidos del ayer, sino con los del mañana. De manera que esta es una pregunta muy interesante que la articulamos con la anterior y tiene que ver con esa competencia. Ahora, en la tutoría es donde el estudiante también puede expresar a su docente cuáles son sus incertidumbres y cuál es el ideal, que esa tutoría se convierta en un espacio de análisis de situaciones, de obstáculos de aprendizaje, no de dar recetas, pero sí de un análisis interactivo de cuáles son aquellos obstáculos en el conocimiento, que se convierta en un espacio también de diálogo donde ese estudiante trae nuevas propuestas, donde ese estudiante trae nuevas preguntas, de manera que la didáctica de la tutoría generalmente es la pregunta. ¿Y tú qué piensas? Y ese es el problema. ¿Y por qué? ¿Y por qué lo es importante? ¿Y cómo lo es? Es desde la pregunta una de las didácticas que más favorece esa interacción en ayudar que el estudiante sea competente en un pensamiento autónomo. Bueno, ¿qué herramientas son centrales para evaluar por competencia? ¿Qué cuellos de botella se presentan? Usted es el experto en evaluación de competencia. La evaluación. Ay, perdón. No, pero úsalo. Bueno, en cuanto a la evaluación, inclusive tratamos de reunir aquí las preguntas, porque se pregunta si es un modelo, si es un enfoque. Yo creo que en esto hay unas discusiones. Unos autores dicen que es un modelo, pero como todos sabemos, un modelo tiene que tener una estructura, un marco teórico, conceptual, unos instrumentos, y debe tener una permanencia en el tiempo. Los enfoques son más orientaciones que trabajan sobre estructuras por el punto de vista pedagógico y didáctico. Entonces, así como nosotros hemos hablado, por ejemplo, del enfoque crítico-social, son enfoques de un currículo, pero un currículo no pierde la esencia por el enfoque que le esté dando, sino que sigue teniendo una infraestructura de currículo, donde hay unos planteamientos de entrada, de proceso y de salida. En el caso de las competencias, pues va a ser un tema que se va a trabajar en las horas de la tarde, la evaluación. Sin embargo, como estamos trabajando por evidencias en el sentido de la competencia desde la evidencia, que es su evaluación, puede haber muchas maneras de hacerlo. Si nosotros estamos evaluando una competencia bajo el punto de vista de su dimensión cognitiva, pues naturalmente existen muchas herramientas como son los test, como son ensayos, etcétera, etcétera, trabajos de libro abierto si se quiere, donde el estudiante demuestra que tiene las fuentes del saber, que tiene una capacidad crítica, que es lo más importante. No es que replique o que corte y pegue, como decimos vulgarmente hablando en el uso de las tecnologías, sino que es una persona que si le hace una lectura es capaz de hacer la crítica a esa lectura y fijar una posición frente al autor y a los planteamientos que él hace. Entonces estamos evaluando una competencia desde la dimensión cognitiva.
Si ya le pedimos a nosotros, por ejemplo, que diseñe o elabore un proyecto, pues la evidencia es ese proyecto elaborado conforme a las normas de elaboración de proyectos, conforme a los criterios para que un proyecto se pueda calificar como bien hecho y como un proyecto que pueda tener probabilidades de éxito. La otra manera de evaluar competencia también es en la misma acción, es decir, por observación en el proceso mismo de la acción. Si nosotros estamos evaluando una competencia, por ejemplo, de un psiquiatra de enfermería en inyectología, nosotros podemos muy bien, por observación del proceso de colocar una inyección, saber si la persona tiene todos los componentes de conocimiento y las habilidades para la aplicación. Mire que ya ahí estamos juntando una dimensión con la otra, porque si no se desinfecta las manos, si no vemos cómo toma el líquido, cómo la aplica, si se entra muscular, si entra venosa, si mira bien las instrucciones, pues nosotros podemos concluir que tiene el conocimiento. Los otros aspectos pueden ser por los resultados mismos. En el caso de los proyectos, vuelvo al mismo tema del proyecto. Si el proyecto está bien elaborado y obedece todas las normas, pues nosotros estamos haciendo una evaluación de competencia por producto, o sea, por resultado. En el caso, por ejemplo, del portafolio, didácticamente utilizamos también esa herramienta del portafolio, donde el estudiante va llevando un acopio de todo el recorrido en su proceso de formación con los diferentes productos que se van pidiendo fase tras fase, y por lo tanto el portafolio lo podemos hacer. El otro es los famosos centros de evaluación de competencias, en donde se constituyeron hoy en el mundo centros especializados y con especialistas para diseñar la evaluación de competencia, especialmente ya a nivel de los sistemas educativos en los países, y que generan todos los instrumentos a través de los cuales se puede evaluar estas competencias. Bueno, hay una convergencia en la preocupación de cómo se logra que los profesores puedan apropiar esta transformación. Alguna de las preguntas dice: ¿cómo han asumido el proceso de sensibilización y formación del profesorado para lograr cambios en el enfoque curricular y su práctica? ¿Cuánto costó el diseño y la implementación del currículo por competencia? Me refiero a la capacitación de docentes, costos de la logística y otros relacionados con el desarrollo de las competencias. ¿Cómo han atendido las dificultades para atender a los profesores en el cambio de mentalidad que se precisa para orientar el aprendizaje por competencia? ¿Qué instrumentos, métodos están empleando hoy ustedes para asegurar que los profesores evalúan por competencias a sus alumnos? Desde el 2002 al día de hoy, ¿qué actividades se han realizado para calar en los temas de competencia, acreditación y tutoría de los docentes? ¿Cuál es el modelo que han utilizado para evaluar el inicio del proceso, los resultados curriculares por competencia en la universidad? Pues se nota que hay una gran preocupación por este proceso. Yo les comento en qué hemos avanzado. Lo primero, institucionalmente se creó el programa de escuela de tutores, porque tenemos algunas publicaciones que en un momento dado, 5 minutos, 15, bueno, alcanza para esta sola. Bueno, ¿qué hemos hecho? A nivel institucional, la universidad tuvo que responsabilizarse con el proyecto de desarrollo profesoral. La evaluación del desempeño docente cambió fundamentalmente. El desempeño docente, ¿cómo se calificaba? Las encuestas de percepción que se le aplican a los estudiantes muchas veces tenían un peso fundamental en quitar y poner cabezas profesorales. Se cambió totalmente la evaluación del desempeño por una evaluación de evidencias y de percepción, porque la percepción no se puede eliminar. Entonces hicimos todo un sistema también con actos administrativos y con todo. Yo estaba en vicerrectoría académica y teníamos ahí toda la facilidad para hacerlo.
¿Cuáles son las evidencias? ¿Cuáles son los compromisos que tiene el docente? Presentar un proyecto docente y ponerlo en línea. Sus productos en línea. Por ahí empezamos. Y la evaluación. Pero en el sistema de escuela de tutores no solamente iban los docentes, sino también los estudiantes. Porque es que también los estudiantes tienen que aprender a ser evaluados por competencia y no calificados. El 2, el 0, el 390 hasta 4, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasa? Entonces esta orientación no se podía dar solo a los profesores, teníamos que involucrar a los docentes y allí creamos la escuela de tutores. Y esa escuela de tutores nos ha dado un proyecto editorial con una investigación que tenemos con la Universidad Complutense de Madrid, con la Facultad de Educación, sobre las experiencias en tutoría. Y ya tenemos pues varias publicaciones en ese campo. ¿Que cuánto nos ha costado? Lógico. Todo lo que es calidad cuesta. Y si no está el rector y el de, por aquí, el de que maneja la plata de la universidad, hay que decírselo. Toda la calidad cuesta. Entonces sí teníamos que tener y tenemos un presupuesto peleado, pero un presupuesto especial. ¿Por qué? Porque la escuela de tutores cuesta, porque tenemos que llevar personas expertas. Nosotros hemos tenido acompañamiento de diferentes expertos que vienen trabajando, un Félix González de la Complutense, un Ángel Díaz Barriga de la UNAM. O sea, hemos tenido muchos académicos miembros ya de nuestro grupo de investigación, que esa es otra estrategia, vincular todas estas figuras internacionales a los grupos de investigación, porque desde los grupos de investigación se generan proyectos internacionales y es un aprendizaje que sí podemos decir que somos pares. Eso ha sido, digamos, una experiencia. Pero importante que los estudiantes también entren al proceso de socialización. Otra pregunta es, un minuto, ahora se lo presto. Bueno, ya se lo presto, doctor. Bueno, entonces lo más importante para nosotros ha sido esa escuela de tutores. Ha sido un deleite. Hemos tenido, y pongamos el doctor Opina, que es un experto, porque él se formó, él fue directivo del SENA, yo no sé, como 50 años, porque ya está como en el 8º piso. Entonces él se formó en Italia, en Turín, en todo lo de competencias, pero competencias laborales, y ahora yo lo transformé a las competencias académicas. Gracias. Muchas gracias, doctora, por la flor. Muy bien, es una acotación a lo que plantea la doctora en cuanto a la tutoría. Yo creo que un cambio fundamental es la relación, como se dijo desde el fondo de la conferencia, de estudiante con el tutor. El otro cambio fundamental es concebir el aprendizaje como proyecto. Dentro de la tutoría ese es el punto clave, que el estudiante aprenda a diseñar su propio proyecto de aprendizaje, con objetivos, con metas, con procesos, procedimientos, por ejemplo, que en ese proyecto esté claramente identificado cómo acceder a las fuentes de información por él mismo, y no que se las dé el tutor. El tutor le va a indicar unos caminos, pero es él quien tiene que seguir la ruta de su proyecto y por lo tanto saberse él autoevaluar. Ese es otro cambio bien grande, porque el tutor no lo va a evaluar, sino que el tutor es como un eco, le va a hacer como un eco al proceso que cada quien en el desarrollo de su proyecto tutoriado hace, de la autoevaluación, donde él mismo va a decir: obtuve los logros propuestos o no los obtuve. No es que lo diga el tutor. Y segundo, no los obtuve porque yo me había propuesto tales metas y no las alcancé. Ahora, ¿por qué no las alcancé? Porque tuve X, Y, Z dificultades. Y entonces le dice el tutor: ah, no, yo ya tengo entonces un plan de recuperación de esos logros que realmente no obtuvo. Este es un ejemplo muy coloquial de cómo es ese diálogo entre el tutor y el otro, pero lo fundamental es que esa persona ya aprende a trabajar por proyecto, empezando por su propio proyecto de aprendizaje.
cumplido el tiempo, doctora. Bien, aquí hay otras preguntas ya un poco más particulares, pero que no quisiera dejar de lado. Hay una pregunta que dice que algunos autores entienden que la competencia integra aspectos cognitivos, procedimentales y actitudinales. En el ejemplo propuesto por ustedes se establecieron 3 tipos de competencia: cognitiva, actitudinal. Bueno, aquí hay una confusión. La competencia es una sola, la competencia de investigación. Lo que tenía que ver con lo cognitivo, con lo actitudinal y lo aptitudinal fue la dimensión de la competencia. Pero el ejemplo se centró fue solo en la competencia investigativa, en la formación de doctores. Bien. En cuanto a lo curricular basado por competencia, que si puede ser por unidades de aprendizaje, proyecto pedagógico, por módulo, ya la estructura curricular va a cambiar. Lo que no puede ser es asignaturista. Lo que no puede ser es que no se haga explícito el trabajo por créditos académicos. ¿Qué va a hacer el estudiante en ese trabajo autónomo? ¿Cómo va a ser ese acompañamiento? ¿Va a ser virtual? ¿Va a ser...? O sea, no puede ser aquella lista de contenidos, bibliografía y metodología que hacíamos en los 80. Eso no puede ser. Bueno, que si es correcto decir enfoque o modelo por competencia. La idea es que las competencias tienen un enfoque, porque el modelo está en construcción permanente. O sea, tenemos el enfoque que no va a ser de contenidos y enseñanza, sino que va a ser de condiciones de aprendizaje. ¿Qué condiciones especiales se debe tener para apoyar estos conceptos de formación continua? Pues la formación continua es una política mundial, porque ya no significa que todos lo sabemos, tiene que ver desde la misma concepción de la vida, en que todos estamos siempre en una actitud de aprender, y el aprender es condición de que estamos vivos. Pueden ser los aprendizajes sociales, puede ser necesariamente no los científicos, pero siempre estamos abiertos, y que no está aprendiendo se murió. Bueno, ¿cómo determinan en la actualidad ¿qué sería aquí? El aprendizaje por asignatura. La asignatura es una forma, como se puede organizar la estructura por módulo, pero lo importante es el enfoque de aprendizaje que está implícito en ese contenido, porque el contenido de por sí no está, o sea, es apenas una dimensión de la competencia, porque la competencia, además que tiene, sí, el conocimiento es básico, pero no es suficiente. En cuanto al aprender y aprender de manera permanente, yo considero que, y muchos autores también así lo plantean, que tal vez el papel fundamental de una universidad es ese. Yo creo que fue muy explícito el señor rector en la instalación de este evento cuando dijo que no había aprendido nada por la manera como se enseñaba el derecho cuando él estudió. Pero sin embargo dice, tuvo que colocarse en el plan de aprender a aprender. O sea, ya él se dio cuenta que las herramientas que recibió allá para incrementar su aprendizaje a lo largo de la vida ante una situación tan cambiante como es la disciplina o el punto de vista del derecho, que todos los días cambia por constituciones, normas, etc. Si no hay esa capacidad de aprender de manera autónoma y permanente, no hay forma de estar actualizados. Entonces esta es la competencia de las competencias, el aprender a aprender, porque es la que va a permitir, como dice Levi Levoye, la capacidad y la competencia mundial adaptativa. Una persona que sale como profesional o como investigador en cualquiera de nuestros países y va a otro país y no tiene desarrollada la capacidad adaptativa, dentro de poco regresa a casa, no se ubica, porque no tiene esa capacidad adaptativa. ¿Y cuál es esta capacidad adaptativa? A aprender de manera permanente, lo que lleva lo que nosotros todos los días decimos, el desaprender,
aquellas cosas que ya no funcionan, que porque cambió el conocimiento, por la globalidad, por tantos otros fenómenos, por la complejidad del mundo, pues ya no nos funcionan ni nos dan efectividad. Por lo tanto, es la competencia de las competencias, el aprender a aprender, y está planteado desde la misma UNESCO. Bueno, tengo entendido que se nos acabó el tiempo. Mil gracias. Todas estas preguntas han sido un disfrute y seguramente en el día de mañana vamos a tener la oportunidad en las mesas de trabajo de seguir aprendiendo con ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Diana Lago de Vergara. Vamos a tener una pausa de media hora, de 25 minutos, tiempo en el cual los invitamos a compartir con nosotros un café. Uy, qué rico. Entonces nos volvemos a encontrar aquí a las 11:10. Muchas gracias. ¿Y a mí quién me graba? Grábame, pues, graba. Bonito, sin mover, sin mover. Ahí, ¿no? Sin mover, y mira cómo también zoom. Luis. Clarito. Tu mano, tu mano. Hasta luego, cachada. Listo. Pero a mí no me has grabado. Sí, te grababa. Mira, ve. Acá para Te tomo frente. la foto, te Ahí el tomo. chat. Chat. Vamos a tomar una foto. Ponte en Yuyuy. Haciendo conferencias. Gracias.